Capítulo 22. Razón para morir, razón para vivir. Crixus y Espartacus llevaron sus manos a las empuñaduras de sus espadas como si lo hubieran acordado. Marcus hizo una señal a los arqueros detrás de él, para que no dispararan sin importar lo que sucediera. Los ojos de Crixus reflejaban una emoción peculiarmente ondulante. A pesar de haberse resignado a aceptar la muerte con serenidad, aún quedaban fragmentos de emoción sin resolver. Era el espíritu competitivo hacia quien era su más cercano amigo. Para un gladiador, perder 2 veces contra el mismo oponente es una vergüenza sin igual. Pero ahora no siento que vaya a perder contra ti. En este último camino, debo recuperar el primer lugar de Capua que te cedí. Lamento decir que no podré concederte ese deseo. Los ojos de los 2 gladiadores más poderosos ardieron con un destello. La situación era explosiva. Sin que nadie lo iniciara primero, las espadas que ambos solían usar salieron de sus vainas como relámpagos. ¡Clan! Las espadas de ambos colisionaron en el aire. Espartacus sintió algo extraño en la sensación que percibía en su mano. Aunque claramente tenía la ventaja en fuerza, Crixus no retrocedió. Esto se debía a que había desviado el impacto moviendo su muñeca con fluidez en el momento de la colisión. Sin importar qué tipo de entrenamiento hubiera tenido, era una persona completamente diferente al Crixus que Espartacus conocía. Esbozz. No era solo su fluidez. La espada de Crixus atacó con una velocidad increíble. La punta de la espada rozó peligrosamente la cota de malla que protegía su hombro. No podía quedarse solo sorprendido. Un grito disciplinado también brotó de la boca de Espartacus. Golpeó firmemente la espada que venía volando con un ataque imposible de defender que cortaría incluso el arma. Más rápido y más fuerte que antes. La espada de Crixus, que no pudo desviar completamente el golpe, salió disparada hacia atrás. Ambos se quedaron atónitos simultáneamente por diferentes razones. No pude romper la espada. Pensé que podría desviarla completamente. Aunque Espartacus, que había sido alcanzado, también estaba impactado, la sorpresa de Crixus fue un poco mayor. A pesar de haber perfeccionado su espada durante 2 años en campos de batalla donde volaban sangre y carne, solo había logrado alcanzarlo, no superarlo. Con otra colisión, los 2 comenzaron a intercambiar golpes de espada en serio. En un instante, los intercambios produjeron vientos escalofriantes y destellos asesinos de espadas volaron por todas partes. Así continuaron intercambiando golpes durante casi 3 minutos. Cuando ambos retrocedieron como si lo hubieran acordado, sus ojos mostraban una suave admiración. Crixus soltó un ligero suspiro y chasqueó la lengua. Parece que no solo estuviste holgazaneando en Roma. Pensé que podría someterte por completo, pero esto no terminará a menos que uno de los 2 muera. Sí, como dices, si peleamos hasta el final, no se sabe quién ganará. Aún así, debemos llegar hasta el final, ¿no? Supongo que viniste aquí porque también te habías decidido a eso. En realidad, si voy a morir, me sentiría menos indignado si fuera por tu mano que por la de esos romanos. ¿Hablas en serio? Espartacus preguntó con una mirada triste. Si Crixus no deseaba el duelo, él tampoco apuntaría su espada. No podría hacerlo. La determinación de Espartacus se basaba en la premisa de que Crixus aceptara el duelo. Como si hubiera leído sus pensamientos, Crixus asintió con una risa jovial. Por supuesto. Pero hay muy poco público aquí para decidir el resultado ahora. Creemos el escenario más espléndido para el día de la batalla final. Si peleo contigo, podremos tener un duelo digno de convertirse en leyenda. Había decidido no cambiar la era viviendo, sino dejar su voluntad muriendo. Cuanto más espléndido fuera el escenario final, mejor. Por supuesto, eso no significaba que pensara perder. Si perdiera 2 veces contra el mismo oponente, no podría cerrar los ojos por la indignación. Crixus pretendía enfrentar su final con dignidad como el gladiador más fuerte que derrotó a Espartacus. Si esa era la determinación de su amigo, ya no había necesidad de dudar más. Espartacus dirigió su mirada hacia Marcus, que estaba detrás, como pidiendo permiso. Era un asunto que ni siquiera necesitaba permiso. Marcus respondió inmediatamente. Haz lo que desees. Gracias. Al ver a Espartacus inclinando la cabeza respetuosamente, los ojos de Crixus mostraron un brillo peculiar. Se acercó un paso con expresión interesada. ¿Así que tú eres el joven noble del que habló Espartacus? No sé si eres valiente o imprudente por venir al campo de batalla siendo tan joven. Todo está calculado. Pero tú también eres diferente a lo que había oído. Esperaba que fueras más como una bestia, es sorprendente. La posición tiende a cambiar a las personas. Quien lidera un ejército no puede permanecer siendo una bestia para siempre. Por cierto, parece que Espartacus te sigue con gran lealtad. Realmente tienes la capacidad que lo justifique. Crixus,
Ese comentario es irrespe. Cuando Spartacus intentó intervenir en la conversación, Marcus hizo un gesto indicando que estaba bien. Respondió con una sonrisa tranquila. Tu amigo es quien mejor lo sabe. Por eso me sigue. Pero si tengo que mencionar algo relacionado con esta guerra, te resultaría más comprensible si te dijera que esos jinetes pesadamente armados que fueron tu pesadilla fueron creación mía. ¿Te refieres a esos jinetes monstruosos? Crixus se mordió ligeramente el labio al recordar el poderío de la caballería pesada que había aplastado despiadadamente a los rebeldes en la batalla giratoria. Frunció el ceño y continuó. Ya veo, no era que Roma lo mantuviera en secreto, sino que tú creaste un tipo de unidad que no existía. Tengo una pregunta. Si llegas a ser un gobernante de Roma, ¿podrá Roma cambiar como desea Spartacus? ¿Realmente llegará ese día? Cambiará. No puedo prometer, ni lo haré, liberar a todos los esclavos, pero será mucho mejor que ahora. No es algo dirigido específicamente a ustedes. Mejoraré la vida de todas las personas que viven en Roma. Que algo así sea posible parece un sueño. Es posible, aunque lamento sinceramente que no puedan verlo. El rostro de Crixus se tiñó de asombro. Marcus no estaba alardeando. Simplemente estaba describiendo con calma la realidad que vendría. Su voz, aparentemente indiferente pero serena, transmitía una convicción aterradora. Instintivamente comprendió por qué Spartacus había confiado en este joven y se había dirigido a Roma. Incluso la creación de esa caballería monstruosa sin precedentes debía ser solo una pequeña muestra de las capacidades de este joven. Crixus no tuvo más remedio que reconocerlo. Este joven frente a él cambiaría Roma de una manera u otra. Al reconocer este hecho increíble, su tono cambió naturalmente. Al mismo tiempo, la pregunta que más deseaba hacer, pero también temía conocer, salió de sus labios. Quisiera preguntarte una cosa. Lo que mis compañeros y yo hemos iniciado, ¿ha sido un obstáculo para los cambios que vas a realizar? Nuestras acciones actuales serán consideradas sin valor. Si la respuesta fuera afirmativa, podría afectar la batalla final. Justo cuando empezaba a arrepentirse de haber hecho una pregunta innecesaria, Marcus negó con la cabeza mientras mostraba una suave sonrisa. No será así. Ustedes ya han hecho sonar una alarma que ha obligado a Roma a reconsiderar su estructura social. Su lucha no será menospreciada como algo sin sentido. No permitiré que eso suceda. Así que puedes estar tranquilo. Crixus miró al cielo con ojos enrojecidos. Eso era suficiente. ¿Cómo podría alguien que enfrenta la muerte no tener miedo? No existe persona que pueda deshacerse completamente del temor. Pero aquellos que han recibido la promesa de un valor mayor pueden soportar incluso el terror de la muerte. Lo que mis compañeros desean puede ser diferente para cada uno. Pero hay algo que todos temen en común. Es que nadie recuerde nuestra lucha. Asegúrate de que no seamos olvidados. Nuestra voluntad y la batalla final que enfrentaremos. Crixus bajó la mirada y miró directamente a los ojos de Marcus. Marcus observó a los rebeldes acampados en la colina distante. Allí estaban los numerosos deseos de vivir libremente en el mundo. Lo prometo. Observen desde el cielo. Cómo serán recordados sus nombres en el futuro. Fue la respuesta sincera de Marcus. No será fácil. Spartacus, mientras observaba a Crixus alejarse, soltó repentinamente estas palabras. ¿Te refieres a Crixus? Sí. Pensé que se habría vuelto más fuerte, pero ha superado mis expectativas por mucho. Se ha vuelto más fuerte que tú. No lo sé. No podré juzgarlo fácilmente hasta que luchemos hasta el final. Sea más fuerte o más débil, la victoria se decidirá por una diferencia mínima. Spartacus tampoco había descuidado su entrenamiento en Roma. El actual Spartacus era definitivamente más fuerte que cuando estaba en Capua. Siendo Marcus consciente de esto, la situación actual era honestamente inesperada. Aunque una derrota sería algo problemática, mis planes se basan en la suposición de que obtendrás la victoria. Si vas a perder, sería mejor no luchar en absoluto. Spartacus respiró hondo mientras reafirmaba su determinación. No se preocupe. Incluso si tengo que dar un brazo, incluso si tengo que apostar mi vida, venceré. Consideraba que necesitaba su propia determinación para enfrentar directamente la resolución de su amigo. Sin embargo, Marcus frunció el ceño. Su voz, cargada de una sutil ira, penetró en los oídos de Spartacus. Parece que estás pensando algo equivocado. ¿Qué? Spartacus preguntó con un sobresalto. Su tono llevaba mezclada cierta perplejidad. Nunca antes Marcus había mostrado una reacción así. ¿No perderás aunque tengas que apostar tu vida? ¿Tu vida existe solo para ser apostada en un lugar como este? Eso
Eso es. Está bien determinarte a estar a la altura del último desafío de tu amigo. Pero recuerda que la resolución de sacrificar la vida por algo solo está permitida para alguien como Crixus, que realmente enfrenta su final. Spartacus no pudo responder. Por supuesto, su deseo de ganar definitivamente era fuerte. Pero en la lucha, los elementos mentales influyen tanto como la habilidad. Crixus se enfrentaría a la batalla con una determinación más firme que nunca. Spartacus pensó que para no perder contra Crixus, él también tendría que apostar su vida. No se le ocurría otro motivo que pudiera encender su espíritu de lucha más allá de eso. Aunque no expresó ese pensamiento en voz alta, Marcus leyó el corazón de Spartacus solo por su expresión. Sí, esto viene bien. Te diré la razón por la que debes luchar asegurándote de no resultar herido bajo ninguna circunstancia. Pero en una batalla real, las variables pueden surgir en cualquier momento. Por eso mismo, determínate a no permitir ni siquiera esas variables. Si no quieres entristecer a tu esposa. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Spartacus se quedó momentáneamente aturdido, como si no hubiera entendido las últimas palabras de Marcus. Los sentimientos de duda y confusión pronto se transformaron en emoción intensa, reflejándose claramente en su rostro. Marcus lo confirmó con voz suave pero firme. Antes de partir, recibí un informe de Septimus. Me dijo que había encontrado a alguien que coincide con las condiciones que mencionaste. ¿La encontraron? En verdad. Todavía no es completamente seguro. Por eso no te lo había dicho antes. Si resultara que no es ella después de investigar, la decepción sería enorme. Pero si necesitas determinación, no creo que haya mejor momento que este. Spartacus se tocó la frente con manos temblorosas y respiró profundamente varias veces. Si pudiera, habría corrido de inmediato para confirmar la verdad. Sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, o cómo hubiera cambiado, estaba seguro de que la reconocería al instante. Ella. ¿Dónde está ahora? En Neápolis. Cuando termine esta guerra, podrás verificarlo de camino a Roma. Pero no estarás pensando en ir a verla siendo llevado en camilla, ¿verdad? Yo. Regresa ileso. Debes ir a buscar a tu esposa como el héroe de esta guerra, de manera espléndida. Los ojos de Spartacus, que mostraban un temblor violento, volvieron a la normalidad. El torrente de emociones que había arrasado su pecho como una gran ola comenzó a estabilizarse gradualmente. Levantó la cabeza hacia el noroeste, en dirección a Neápolis. Allí estaba el precioso juramento matrimonial que habían intercambiado hace mucho, mucho tiempo en su tierra natal. Gracias. Gracias a usted, ahora mi determinación es firme. Ahora has vuelto a ser el de siempre, confiable como siempre. Por fin puedo confiar plenamente en ti. La voz de Marcus transmitía satisfacción. La presencia que emanaba de todo el cuerpo de Spartacus era completamente diferente a la anterior, incluso para Marcus, que era ajeno a estas cuestiones. Estaba equivocado. La lucha es originalmente para continuar viviendo. La voluntad de vivir es más fuerte que cualquier otra cosa. Así es. Desde el principio, no eras alguien destinado a terminar como un simple gladiador. Te lo dije cuando nos conocimos, ¿no? Todavía tienes muchas cosas por hacer. Sí. Además, pase lo que pase, debo encontrarla con vida. Así que se lo prometo firmemente. En la batalla final contra Crixus que pronto tendrá lugar, le ofreceré la gloria de una victoria perfecta, joven señor. En el pecho de Spartacus se grabó una razón por la que absolutamente no podía perder. Un intenso espíritu de lucha ardía en sus ojos inmóviles. El final. El desenlace de los dos gladiadores que eligieron caminos diferentes se acercaba. En el aire silencioso de la noche soplaba un viento que presagiaba el comienzo de la batalla final. Capítulo 23. La batalla final. 3 días después, Craso dio la orden de aniquilar a los rebeldes que habían establecido su campamento en la colina. El ejército romano entró inmediatamente en preparativos para la batalla. El espectáculo de 8 legiones moviéndose al unísono era tan majestuoso que parecía una marea humana. En realidad, los rebeldes, ya completamente rodeados, eran como ratas atrapadas en una trampa. En esta situación, no había necesidad real de atacar. Simplemente manteniéndolos rodeados, era natural que el enemigo, agotados sus suministros, acabaría autodestruyéndose. La razón por la que Craso, consciente de esto, ordenó un ataque total era simple. Pompeyo, ese bastardo se niega a ayudarme hasta el final. Craso rechinó los dientes mientras observaba a las legiones que habían completado sus preparativos para el ataque. Ese hombre que ya ha acumulado suficiente gloria militar viene con tanta codicia. Originalmente, Craso había planeado mantener el asedio al menos una semana más antes de iniciar la batalla. Aunque podrían haberlos matado de hambre,
ser tan pasivo contra un ejército rebelde ya medio destruido podría generar críticas. De cualquier manera, después de haberlos debilitado tanto, sería fácil aniquilarlos sin importar cómo se librara la batalla. Luego, al enviar el informe, bastaría con adornar un poco la historia diciendo que habían luchado valientemente en un enfrentamiento directo. Pero sus planes se complicaron por la inesperadamente rápida llegada de las legiones de Pompeyo a Roma. Ya había llegado al norte de la península italiana y avanzaba hacia el sur a una velocidad aterradora. Apenas ayer había llegado al campamento de Craso el informe de que las legiones de Pompeyo habían pasado por el oeste de Capua. Finalmente, Craso descartó su plan de mantener el asedio y decidió lanzar un ataque total. Si las legiones de Pompeyo se unían, la gloria de sofocar la rebelión tendría que ser compartida entre ambos. Para Craso, este era un resultado absolutamente inaceptable. El repentino movimiento del ejército romano entrando en formación de batalla era claramente visible para los rebeldes en la colina. ¿Realmente piensan atacar? Crixus murmuró con una expresión de incomprensión. Hasta ayer mismo, habían mantenido un sólido cerco. No podía ni imaginar qué viento repentino los había llevado a actuar así. De cualquier manera, esto es favorable para nosotros. Estaba pensando que tendríamos que lanzar un ataque total incluso mañana. Las provisiones de los rebeldes también estaban llegando a su fin. Honestamente, no tenían capacidad para resistir más de una semana, incluso en el mejor de los casos. Por supuesto, cargar contra las posiciones romanas era prácticamente un suicidio. Pero tampoco tenían otras opciones. Al menos podremos librar una última batalla decente antes del final. Que los romanos pasaran al ataque no significaba que los rebeldes tuvieran más posibilidades de victoria. Sin embargo, al menos tenían la esperanza de poder luchar en lugar de ser derrotados sin hacer nada. Asur vuelve a advertir a las tropas que mantengan una defensa sólida. Aunque ellos ataquen primero, el hecho de que estamos en una desventaja abrumadora no cambia. Sí. Pero, comandante, ¿realmente va a luchar en primera línea? Sería mejor esperar y ver cómo se desarrolla la situación antes de unirse. De todas formas, esta será nuestra última batalla. Como dije antes, te dejo el mando posterior. Recuerda bien lo que hablamos ayer. ¿No está siendo demasiado imprudente? La última vez también fue solo al campamento romano. Si esos bastardos romanos hubieran intentado algo, habríamos perdido a nuestro comandante en jefe de una manera ridícula. Eso hubiera sido incluso mejor. Para ellos no somos iguales, solo somos esclavos rebeldes. ¿Capturar y ejecutar a un líder que vino solo a negociar? Se habrían convertido en el hazmerreír. Su propio orgullo romano ni siquiera se los permitiría. Crixus, observando que el ejército romano había adoptado completamente su formación de batalla, desenvainó su espada hacia el cielo. Shin. Siguiendo a Crixus, 30.000 guerreros de la fuerza suicida desenvainaron sus espadas al unísono y las levantaron sobre sus cabezas. Era un espectáculo magnífico ver la luz del sol reflejándose en las hojas de las espadas extendiéndose sobre la colina. Escuchen, orgullosos camaradas. Crixus alzó la voz. No haré un largo discurso. Ha sido un honor luchar junto a ustedes hasta ahora. Mostrémosles a esos bastardos romanos nuestra última voluntad. No teman. Yo iré al frente. Que ninguno de los presentes sufra la vergüenza de caer con una espada en la espalda. Simultáneamente, Craso también sacó su arma y apuntó hacia la colina. Todo el ejército, formen filas y avancen. Hoy es un día de gran victoria. Los héroes que sofocaron esta rebelión no serán otros que ustedes y yo. ¡Guau! El sonido de los pasos de 80.000 soldados sacudió la tierra. 30.000 rebeldes cargando desde lo alto de la colina. En contraposición, 50.000 legionarios romanos ascendiendo por la colina. La batalla comenzó cuando las jabalinas de los soldados romanos en la vanguardia surcaron el aire. Al mismo tiempo, la primera línea, compuesta por los soldados más jóvenes, se lanzó al ataque. Maten a los rebeldes. No retrocedan. Démosles un último golpe a esos bastardos romanos. Cuando ambos bandos chocaron, se desató una batalla caótica. En un terreno inadecuado para la caballería, no había más opción que decidir el resultado con un enfrentamiento directo de fuerza bruta. Los insultos, gritos y el sonido del choque de las armas se mezclaban en decenas de capas. Sin embargo, la imposibilidad de usar la caballería no suponía ninguna desventaja para el ejército romano. De hecho, este tipo de combate cuerpo a cuerpo entre infantería era donde el ejército romano realmente brillaba. Los astati, llenos de vigor, desgastaban la resistencia del enemigo, mientras que los príncipes, más experimentados y ubicados en la segunda línea, sometían eficazmente a los enemigos. Los triarii, compuestos por los veteranos de mayor edad, esperaban en la retaguardia.
Cuando surgía una oportunidad táctica, se incorporaban orgánicamente a la línea de batalla para apoyar a sus compañeros. Este era el sistema manipular tradicional de la infantería romana. Gracias a esta formación, el ejército romano podía mostrar una coordinación que ninguna otra fuerza se atrevía a igualar. Aunque después de las reformas militares de Mario se eliminó la distinción entre estas tres líneas y se unificó el armamento, la tradición de utilizar esta formación sistemática nunca desapareció por completo. Si bien en combate individual un gladiador podría superar a un soldado romano, en batalla grupal esta diferencia se invertía. Además, entre los rebeldes, solo una minoría eran gladiadores con esa superior capacidad de combate individual. Naturalmente, la batalla se inclinó a favor del ejército romano. Atravesaban las gargantas de los rebeldes con espada y gladius, partían cráneos con lanzas y aplastaban los cuellos de los caídos con sus escudos. Por más que los rebeldes lucharan con todas sus fuerzas, había una diferencia de poder imposible de superar. Si el espíritu de lucha bastara para crear el ejército más fuerte, no existirían países preocupados por aumentar su poder militar. El centro necesita refuerzos. Envíen a las centurias disponibles. El flanco se ha roto. Concentren la penetración. Bajo el mando de los centuriones, el ejército romano se movía con precisión como un solo cuerpo. Estos centuriones, que desplegaban sus tropas eficientemente en primera línea, eran verdaderamente la columna vertebral del ejército romano. Especialmente en estos enfrentamientos de infantería, sus habilidades brillaban aún más. Los rebeldes comenzaban a perder fuerza. Mientras el número de romanos apenas disminuía, el de los rebeldes se reducía rápidamente con el paso del tiempo. De no ser por su inquebrantable determinación de mostrar un último acto de resistencia, ya se habrían derrumbado. Se mantenían únicamente por su espíritu indomable que no temía a la muerte. No era del todo inefectivo. Incluso en una situación donde deberían haberse desmoronado por el miedo, la batalla continuaba. Tal como había dicho Crixus, ninguno mostraba la espalda. Las heridas en los cuerpos de los rebeldes moribundos se concentraban todas en el torso y el rostro. Había otra razón por la que los rebeldes aún no se habían derrumbado. Era gracias al feroz combate de Crixus y los gladiadores que lideraba en primera línea. «Vengan. No podrán terminar esta guerra sin pasar sobre mi cadáver». Crixus rugió como un trueno mientras clavaba su espada en el corazón de un legionario romano. Los gladiadores de élite que dirigía no solo tenían un espíritu excepcional. Eran guerreros que combinaban ese ardiente espíritu con habilidades sobresalientes. Crixus ayudaba a los gladiadores que luchaban ferozmente, derribando a los romanos uno por uno. Su figura, cortando enemigos mientras se movía en todas direcciones, era como la de un león enfurecido. Incluso Craso, a una distancia considerable, podía ver claramente las hazañas de Crixus. Cuanto más lo veo, más lamentable me parece. Si hubiera nacido romano, habría sido un soldado verdaderamente excelente. Mientras murmuraba para sí mismo, giró la cabeza hacia Espartaco, que estaba a su lado. «Realmente podrás vencerlo». «Puedo vencerlo». Espartaco dio un paso al frente. En sus fuertes ojos no se percibía ni un atisbo de duda. En realidad, Craso no estaba inclinado a permitir este duelo. De todos modos, Crixus no podría mantener ese frenesí por mucho tiempo. Siendo humano, su resistencia no era infinita, y una mano no puede contra dos. Si mantuvían la presión con sus tropas con calma, pronto mostraría sus límites. No veía necesidad de conceder un duelo uno contra uno. Si perdían, una batalla que podría terminar fácilmente se prolongaría innecesariamente. Sin embargo, la persuasión de Marco lo hizo dudar. Lo que empujó a Craso no fue la ventaja militar, sino una especie de deseo de honor. Toda Roma ya sabe que Espartaco es un gladiador de la casa de Craso. Los logros de un esclavo son los logros de su amo. Si Espartaco derrota al líder enemigo, elevará enormemente el prestigio de la familia. Pero ¿y si pierde? ¿No vio usted mismo los combates de Espartaco en Roma? No perderá. Y aunque perdiera, tenemos un plan para eso también. El último comentario era una fanfarronada de Marco, pero fue suficiente para tranquilizar a Craso. Aunque con el desarrollo de la estrategia militar los duelos individuales en las batallas entre naciones habían disminuido, no eran algo completamente inexistente. Marcelo, conocido por el honorable título de Espada de Roma, era un ejemplo notable. Él había ganado un enorme honor al vencer en un breve combate a Viridomaro, jefe de los galos insubres. Para Craso, que ya estaba preocupado por Pompeyo, esto era una tentación enorme. Para compararse con Pompeyo, quien había sofocado brillantemente la rebelión de Sertorio, necesitaba algo que causara sensación. Si ya tenían un plan incluso para la derrota, ¿qué podía salir mal? Craso decidió confiar una vez más en las palabras de su hijo. Bien. Ve y decapita al líder enemigo para obtener la gloria. Cuando lo hagas,
nadie podrá llamarte esclavo nunca más. Era una promesa de libertad si ganaba la batalla y traía gloria a la familia. Aunque era una condición por la que cualquier esclavo se volvería loco, a Espartaco no le importaba. Independientemente de su estatus, su único amo era Marco. Ya había decidido vivir así toda su vida. Se acercó a Crixus atravesando la multitud. A pesar del caos de la batalla, Crixus reconoció la aproximación de su amigo y esbozó una leve sonrisa. Mientras decapitaba a un soldado romano, lanzó un grito que hizo temblar la tierra. Quien tome mi cabeza será el héroe que termine esta guerra. Por un instante, la tentación cruzó los ojos de los soldados romanos. Pero ninguno se atrevió a lanzarse precipitadamente. Por un brevísimo momento, el ejército central detuvo sus espadas. Rompiendo ese instante de silencio, una voz resonó como un trueno desde detrás de los soldados romanos. Yo seré tu oponente, Crixus. Todas las miradas se concentraron al unísono. El comandante en jefe romano, Craso, lo había permitido, y el líder rebelde, Crixus, lo había aceptado. La formación central, en pleno combate, entró en una tregua temporal. Cuando el centro detuvo la lucha, naturalmente las otras áreas también detuvieron sus armas por un momento. Crixus, con tiempo para observar su entorno, esbozó una sonrisa amarga. Aunque nadie se quejaba, los rebeldes ya estaban cerca de su límite. De los casi 30.000 guerreros suicidas, un tercio ya había muerto apenas iniciada la batalla. En cambio, Roma apenas había sufrido pérdidas. Era un ejército formidable que dejaba sin palabras. Apartando la mirada de los cuerpos de sus camaradas caídos, Crixus apuntó su espada hacia Espartaco. Era hora de poner punto final a una relación que había sido larga y corta a la vez. Decidámoslo. Espartaco no desenvainó su espada inmediatamente. En cambio, negó lentamente con la cabeza mientras hablaba. Primero recupera el aliento. No quiero derrotar a alguien agotado. Las cejas de Crixus temblaron ligeramente antes de que una tenue sonrisa se dibujara en sus labios. A diferencia de Espartaco, que no había participado en la batalla hasta ahora, Crixus había estado luchando constantemente contra el ejército romano. Si hubiera luchado en estas condiciones, el resultado podría haber sido sorprendentemente rápido. De hecho, Marco había enviado a Espartaco después de iniciada la batalla contando con esto. Pero Espartaco fue más allá y se quitó incluso la lorica amata, su armadura de malla, que llevaba puesta. Aunque descanses un poco, tu energía no se recuperará por completo. Me quitaré la armadura para que no sea una victoria insignificante. Marco, observando la situación desde lejos, se llevó la mano a la frente y negó con la cabeza. Le había creado una situación perfecta para ganar, pero él insistía en tomar el camino difícil. Aún así, no pudo evitar sonreír pensando que era típico de él. Si perdiera después de esto, sería el mayor idiota del mundo, pero Espartaco era diferente. Era por ganar de esta manera que la gente se entusiasmaba con él. No era arrogancia, sino una confianza absoluta en sus propias habilidades. Sintiendo la atmósfera extraordinaria, Crixus recuperó el aliento y restauró sus energías. Eres diferente de cuando te vi antes. Realmente eres un tipo que nunca aburre. Aunque lo siento por ti, no tengo intención de contenerme. ¡Ja! Mira quién habla. Una ligera sonrisa cruzó su rostro brillante de determinación. Ambos desenvainaron sus espadas simultáneamente y tomaron posición. La luz del sol reflejada en la hoja de Espartaco trazó una trayectoria brillante. Al mismo tiempo, los dos gladiadores que representaban su era se abalanzaron uno contra otro, liberando todas sus habilidades hasta el límite. Es fuerte. Aunque lo había sentido en su enfrentamiento anterior, Crixus superaba a cualquier otro oponente que Espartaco hubiera enfrentado. La flexibilidad y velocidad que Espartaco aún no había alcanzado respiraban en la espada de Crixus. Las impresiones de Crixus no eran muy diferentes. La espada de Espartaco poseía una fuerza indomable que Crixus jamás podría obtener en toda su vida. El intenso sonido metálico estalló repetidamente, casi desgarrando los tímpanos. ¿Cuántas veces habían chocado sus espadas? Un solo golpe podría decidir entre la vida y la muerte, pero ninguno de los dos mostraba señal alguna de temor. Simplemente usaban cada gota de fuerza que poseían hasta el límite. Las dos espadas chocaron en el aire, empujando a ambos combatientes hacia atrás. Espartaco se movió inmediatamente y volvió a atacar con su espada. Los ojos de Crixus, que aún no había absorbido completamente el impacto, se llenaron de peligro. Pero tenía la experiencia y habilidad para convertir el peligro en oportunidad. Con un movimiento fluido, desvió la espada de Espartaco. Aprovechando la fuerza del impacto para ganar distancia, Crixus contraatacó con una estocada llena de determinación. La velocidad fue increíble, rozando ligeramente el hombro de Espartaco. Su espada mostró movimientos complejos.
Era imposible predecir fácilmente la dirección de sus ataques. A sus fundamentos, obtenidos mediante un entrenamiento brutal, se sumaba la agudeza forjada en innumerables batallas reales. Era una perfección sin fisuras aparentes. ¡Ja! Junto con el grito de batalla de Crixus, un hilo de sangre brotó del antebrazo de Espartaco. No era un corte profundo, pero el dolor punzante era notable. Si no hay apertura, la crearé por la fuerza. No importa cuán rápida y compleja sea su espada, yo soy más fuerte. La victoria en un duelo comienza con la confianza en uno mismo. Por más fuerte que se hubiera vuelto Crixus, Espartaco también era más fuerte que antes. No había razón para no poder vencer nuevamente a un oponente que ya había derrotado una vez. La espada de Espartaco, momentáneamente confusa, encontró su trayectoria original. El número de choques entre sus espadas superó los cientos en un instante. ¿Esto es realmente un combate humano? El murmullo de asombro de alguien expresaba el sentimiento de todos los que observaban este duelo. Los corazones de todos los espectadores temblaban de emoción ante el mejor combate que jamás volverían a ver. La espada de Crixus rozó peligrosamente el costado, cortando el aire. La espada de Espartaco se movió como un relámpago, liberando una fuerza tremenda. Juzgando que sería difícil bloquearlo, Crixus retrocedió. Ese fue un error de cálculo. La hoja de Espartaco brilló deslumbrantemente mientras se lanzaba hacia adelante con el ímpetu de su ataque. Crixus, al darse cuenta de que no tenía más espacio para retroceder, apretó los dientes y se lanzó forzosamente hacia adelante. Las espadas se cruzaron. En los ojos de Espartaco apareció la brillante sonrisa de su esposa, separada de él hace tanto tiempo. Su cuerpo esquivó por poco la espada que se acercaba mientras lanzaba un golpe con toda su alma. La sensación en sus manos fue tan clara que dolía en el pecho. Un chorro de sangre brotó del pecho de Crixus. Un atisbo de tristeza se dibujó en el rostro de Espartaco mientras miraba esos ojos que se nublaban. Crixus clavó su espada en el suelo, sosteniendo forzosamente su cuerpo que intentaba caer hacia adelante. Con una voz que sonaba extrañamente aliviada, exhaló un suspiro entrecortado. 2 derrotas contra el mismo oponente. Pensé que sería más vergonzoso perder contra ti otra vez. Crixus. La diferencia en habilidad entre ambos no era grande. Pero uno buscaba dejar un legado en la muerte, mientras que el otro luchaba por sobrevivir y vivir hasta el final. La diferencia en sus perspectivas sobre el futuro determinó el resultado. Finalmente, el cuerpo de Crixus se desplomó. El sonido de su caída fue como una señal que anunciaba el fin de la rebelión. Por último, solo diré una cosa. En la voz de Crixus no había ni espíritu de lucha ni miedo a la muerte. Solo contenía la preocupación de un hombre que era maestro, discípulo y amigo. Nuestro camino ha terminado, pero el tuyo apenas comienza. ¿Entiendes? Si tú vives, nosotros nunca moriremos realmente. En tu corazón, nuestra voluntad. Lo sé. Dedicaré el resto de mi vida a asegurar que sus vidas no hayan sido en vano. Así que descansa tranquilo. Ja, confío en ti. La voz de Crixus se fue desvaneciendo gradualmente. Tendido en la tierra, mirando al cielo, pronunció sus últimas palabras. He hecho todo. Lo que quería hacer no fue una mala vida. ¿No lo crees tú también? Sus ojos se cerraron con una sonrisa satisfecha, tan diferente de su habitual expresión obstinada. Allí estaba el final de un hombre que había consumido la última chispa de su vida de manera gloriosa. Un héroe que había vivido una vida de intensa lucha enviaba un viento de libertad hacia el azul del cielo. Espartaco, despidiendo a su amigo con una lágrima, se levantó y alzó su espada. El gladiador de la casa de Craso, Espartaco, ha decapitado al líder enemigo. ¡Guau! Los gritos de júbilo resonaron y envolvieron todo el campo de batalla. El nacimiento de un gran héroe. Incluso Marco, observando la escena desde lejos, esbozó una sonrisa de satisfacción. Capítulo 24. El final. Después de la muerte de Crixus, la moral del ejército romano se elevó hasta las nubes. Un duelo sangriento entre los gladiadores más fuertes que jamás habían visto en sus vidas. Y el vencedor era el gladiador personal del comandante en jefe. Espartaco se arrodilló ante Craso y le ofreció la espada de Crixus. Era una escena digna de una leyenda, que hizo delirar a los soldados romanos que la presenciaron. Los rebeldes también lucharon valientemente, siguiendo el ejemplo de Crixus, quien mostró su determinación hasta el final. Pero la desesperante diferencia de poder los aplastó despiadadamente. La batalla no duró más que unas pocas horas. El sonido de las armas que había llenado la colina comenzaba a menguar por completo. ¡Guau! En lugar del decreciente ruido de las armas, las trompetas de victoria y los gritos de los soldados cubrieron la colina. La rebelión, que había durado más de un año,
podía considerarse terminada. ¿Cuántos rebeldes escaparon? Las bajas de su ejército eran tan insignificantes que casi podían ignorarse. Fue, literalmente, una victoria aplastante. Aún así, Craso no podía sacudirse cierta inquietud. Al final de la batalla, había notado un grupo enemigo que logró romper su cerco y escapar. Un legado respondió sin darle mayor importancia. El ala derecha enemiga atravesó el cerco de la tercera legión y escapó. Aunque no deben ser ni 5.000. ¿Por qué se rompió el cerco? El terreno donde atacaba la tercera legión hacía imposible un cerco compacto. Si hubiéramos seguido el plan original de una defensa desde las posiciones fortificadas no habría sido un problema, pero esta vez la suerte no estuvo de nuestro lado. Aunque solo sea un puñado de supervivientes, me preocupa. No creía que los fugitivos derrotados pudieran hacer mucho. Sin embargo, le molestaba no haber logrado la aniquilación completa del enemigo en esta batalla. No sabía que tan cerca estaría el ejército de Pompeyo a estas alturas. No, incluso alguien como Pompeyo necesitará tiempo para encontrar a los fugitivos. Todavía tengo algo de margen. No permitiría que Pompeyo le arrebatara el mérito militar bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, aunque Pompeyo eliminara a los remanentes fugitivos, no había riesgo de que le arrebatara todo el mérito. La gran victoria que Craso había obtenido esta vez no se vería empañada por algo así. Aún así, no podía tolerar que alguien se entrometiera como un oportunista en una victoria que él había conseguido. Craso estaba convencido de que Pompeyo actuaba así para contenerlo. En el Senado actual, los únicos que podían rivalizar con Pompeyo eran Craso y Lúculo. Lúculo estaba haciendo un excelente trabajo empujando a Mitrídates V del Ponto en el este. Y ahora Craso había logrado una gran victoria contra los rebeldes que habían devastado el sur de la península itálica. En esta situación, por más brillantes que fueran los logros militares de Pompeyo, le sería difícil destacar solo. No podía verse más que como un intento de contención. Marco se acercó a Craso, que parecía pensativo, y le habló. «Padre, felicitaciones por la victoria. Oh, has venido. Tu contribución fue enorme. Transmítele también a Espartaco que cuando volvamos a Roma, le daré nuestro nombre familiar y lo liberaré de inmediato». Gracias. Por cierto, escuché que un pequeño grupo de remanentes logró escapar. Justamente estaba preocupado por eso. Marco se acercó un paso más con expresión seria. Susurró en voz tan baja que nadie más pudiera oír. Tengo algo que decirle sobre ese asunto, padre. Está relacionado con Pompeyo. Las fuerzas rebeldes sobrevivientes, lideradas por Asur, avanzaban hacia Brundisium, su objetivo original. No habían atravesado el cerco por suerte. Fue una fuga meticulosamente planeada de antemano. Asur también hubiera querido luchar junto a Crixus hasta la muerte. Pero Crixus deseaba que al menos un pequeño grupo sobreviviera. No era con la intención de que salvaran sus vidas y siguieran viviendo cobardemente. Quería que recordaran esta lucha y la difundieran ampliamente. La noche antes de la batalla final, Asur había escuchado toda la verdad de Crixus. Que Espartaco no era un traidor y que había seguido luchando para que los gladiadores pudieran tener una vida mejor. Y entonces, Crixus dio su última orden. Cuando el duelo entre Crixus y Espartaco terminara, sin importar quién ganara, inevitablemente se crearía un momento de apertura. La orden era aprovechar al máximo esa brecha para romper el cerco y dirigirse a Brundisium. Si llegaban hasta Brundisium, de alguna manera podrían escapar hacia la región de Grecia. Tan solo llegando hasta allí, la influencia del ejército romano disminuiría notablemente. Afortunadamente, debido al precipitado ataque del ejército romano, se había creado una zona donde el cerco era débil. Asur, sin perder la oportunidad creada por la muerte de Crixus, dirigió a sus tropas para atravesar el lado oeste. Aunque los sobrevivientes que lograron escapar no llegaban ni a 5.000, esto ya era más de lo que podían pedir. La ruta de escape también se decidió con extrema cautela. Para prevenir posibles grupos de persecución, evitaron el riesgo de cruzar las calzadas principales. Asur y los sobrevivientes se apresuraron hacia Brundisium por caminos boscosos. Una vez que salgamos de aquí, Brundisium está a un paso. Todos, un último esfuerzo. Habían corrido sin descanso desde el final de la batalla, sin poder recuperarse adecuadamente. Todos estaban al límite de su resistencia física. Aún así, los rostros de los sobrevivientes brillaban esperanzados. Si llegaban a Brundisium y tomaban un barco, podrían despedirse de la odiada Roma. Al cruzar a Grecia, vivirían vidas normales mientras difundían la historia del héroe Crixus. Todos mantenían esa esperanza cuando salieron del bosque. Ahora directo a Brundisium. Sin embargo, cuando emergieron a la luz del sol, el resplandeciente estandarte del águila los observaba desde arriba. Sé cómo es posible. Asur,
Paralizado por la conmoción, murmuró atónito. Esto no podía estar pasando. Por más que lo pensara, era imposible que el ejército romano se les hubiera adelantado. Desde que dejaron el campo de batalla, no habían parado de moverse. Incluso si el ejército romano se hubiera movido sin reorganizarse, apenas habrían podido seguirles el paso. ¿Cómo era posible que se les hubieran adelantado y los estuvieran esperando? Esto es una pesadilla. Debe ser una horrible pesadilla. Alguien entre los sobrevivientes murmuró. Assur compartía el mismo sentimiento. Pero al mirar con más detalle, algo era diferente. Los soldados romanos frente a ellos parecían algo distintos a aquellos contra los que habían luchado hasta ahora. El aura que emanaban los soldados era sofocantemente letal. Eran hombres mucho más familiarizados con la guerra que los anteriores soldados romanos, con el olor a sangre profundamente impregnado en ellos. En el centro de aquella legión, un comandante a caballo los miraba desde arriba. Tendría poco más de 30 años. Era un hombre extraordinariamente apuesto, como esculpido. Era evidente. Era una persona diferente al que comandaba a los romanos en la colina. Assur lo miró con ojos temblorosos. El comandante romano negó con la cabeza y giró bruscamente su caballo. Una mirada indiferente. Naturalmente transmitía la impresión de que los rebeldes ni siquiera merecían su consideración. El legado a su lado preguntó cautelosamente. ¿Cómo predijo que vendrían aquí? Es simple. Viendo la ruta por la que Craso persiguió a los rebeldes, su destino es Brundisium. No sé si habrán hecho arreglos previos para conseguir barcos, pero seguramente planeaban embarcarse allí. Sí, como dijo antes. El ejército de Craso los había alcanzado y rodeado en el camino. Pero al oír que nos acercábamos, no tendrían más remedio que lanzar un ataque total. Al ver el mapa, era evidente que un ataque tan repentino crearía brechas. Entonces, ¿a dónde irían los que escaparan? Si no se dispersaban, lo más probable es que usaran la ruta de escape planeada previamente. Los ojos del legado se llenaron gradualmente de admiración mientras escuchaba la explicación. El comandante continuó con indiferencia, como si esto ni siquiera mereciera presumirse. Incluso si lograban escapar, no cometerían el mismo error de moverse por terreno abierto después de haber sido atrapados una vez. Incluso siendo esclavos, tienen cerebro para pensar. Así que predecir su ruta de escape fue extremadamente sencillo. No fue tan sencillo, al menos para nosotros. ¿En serio? En fin, con esta explicación debería ser suficiente. Empezamos. El ejército romano había previsto que los rebeldes vendrían aquí y ya tenía su formación perfectamente preparada. Además, le superaban en número casi 10-1. Esto ni siquiera merecía llamarse guerra o batalla. Era simplemente una ejecución. El legado, tras recibir la señal, desenfundó su arma y apuntó a los rebeldes que permanecían inmóviles con expresiones desoladas. Ejército, aniquilen al enemigo sin dejar uno solo con vida. Refuercen el cerco para que no escapen y extermínenlos. Por el Imperator. Por el Imperator. Imperator era el título otorgado a un general que había logrado méritos militares tan honorables como para merecer un triunfo. Decenas de miles de soldados cargaron contra los supervivientes rebeldes, aclamando al unísono al Imperator. Los rebeldes, con todas las direcciones bloqueadas excepto la retaguardia, no tenían opciones. Assur solo esbozó una sonrisa amarga y desenvainó su espada. Lo siento. Parece que no podré cumplir su última orden. Curiosamente, una sonrisa se escapó entre sus labios. Ahora lo entiendo, comandante. Cuando la verdadera muerte se acerca, lo único que podemos mostrar es coraje. Quizás Crixus siempre había luchado con este sentimiento desde que comenzó la rebelión. Aunque había caído en la esclavitud, eligió por voluntad propia a quien servir y observó hasta el final los deseos de aquel a quien servía. Solo lamentaba no poder pasar ese deseo a las generaciones futuras, pero no se desesperaba. Se lo encargo, señor Espartaco. Assur se lanzó contra los romanos que se acercaban, encabezando la carga. Tras él, los demás supervivientes cargaron hacia adelante gritando sus gritos de batalla. Lo que siguió difícilmente podría describirse como una batalla majestuosa. Los rebeldes fueron aniquilados instantáneamente, sin poder resistir ni siquiera unos minutos. No hubo sobrevivientes. Presintiendo su final, ninguno mostró la espalda, todos cayeron con heridas en el rostro y el cuerpo. La rebelión que había aterrorizado a Roma llegó a su fin con la muerte del último superviviente. El legado se acercó al comandante que observaba los cuerpos de los rebeldes y le presentó sus respetos. Felicitaciones por la grandiosa victoria. Ni siquiera yo me jacto llamando victoria a algo así. Esta masacre, que ni siquiera vale la pena comandar, solo me deja un mal sabor de boca. Aún así, no es importante el hecho de que el Imperator haya terminado esta guerra.
Eso es cierto. Bien, ya que hemos terminado aquí, ¿nos ponemos en marcha? El legado ladeó la cabeza. Regresamos a Roma. No. Primero debo ver a Craso. Después de todo, han pasado 5 años desde que nos vimos, al menos deberíamos saludarnos. Era un hecho conocido en toda Roma que su relación con Craso no era buena. Si se encontraban, difícilmente intercambiarían simples saludos cordiales. Aún así, el legado se limitó a inclinar la cabeza sin comentar nada. Para este ejército, las órdenes del imperator eran absolutas. El legado respondió con voz llena de lealtad. Como desee, Pompeyo Magno. 3 días después, los ejércitos de Pompeyo y Craso se encontraron en Silvium, al noroeste de Metaponto. Al ver el rostro apuesto de Pompeyo, Craso instintivamente frunció el ceño y apretó los dientes. Pompeyo. Han pasado 5 años. Craso, me alegra ver que no has cambiado nada. Incluso entre los senadores, pocos podían adoptar esta actitud frente a Craso. Entre los menores de 30 años, quizás solo Pompeyo podía hacerlo. Por eso Craso detestaba a este joven 9 años menor que él. Un genio militar y gran estratega que había destacado bajo el mando de Sila, liderando su propia legión a la edad de apenas 18 años. Incluso Craso, el hombre más rico de Roma, no podía igualar la fama de Pompeyo. Los dos nunca se habían llevado bien. Craso envidiaba el talento militar que él no poseía de Pompeyo. Pompeyo, por su parte, despreciaba la manera codiciosa en que Craso acumulaba riquezas. Y ahora, Pompeyo había intervenido en el final de la rebelión de esclavos. Quienes conocían el carácter de Craso esperaban una explosión de furia inmediata. Sin embargo, contrario a las expectativas de todos, Craso solo lo miró con desprecio, sin mostrar gran enojo. Si habías regresado a Roma, deberías haber disuelto tu ejército inmediatamente y vuelto a ser un ciudadano. ¿Por qué has venido hasta aquí? ¿Cómo podría disolver tranquilamente mi ejército cuando los enemigos de Roma no han sido completamente erradicados? Pero yo ya he erradicado efectivamente a esos enemigos. Pero dejaste escapar a los remanentes. Incluso la más pequeña chispa puede convertirse en un gran incendio forestal. No sería exagerado decir que yo, Pompeyo, soy quien realmente ha puesto fin al incendio de esta rebelión. Así lo he informado al Senado. La ceja de Craso se crispó. ¿Has enviado un informe al Senado? Por supuesto. Envié la carta inmediatamente después de eliminar a todos los remanentes rebeldes. Pompeyo estaba seguro de que Craso mostraría una reacción emocional ante esto. Era innegable que Craso había sido la pieza clave en la destrucción de esta guerra. Eso era un hecho indiscutible. Los rebeldes que habían causado un daño enorme en el sur habían superado el nivel de una simple rebelión de esclavos. El incidente se había vuelto demasiado grande para encubrirlo como una simple revuelta de esclavos descontentos. Ni siquiera el Senado podría fingir ignorar un asunto de tal magnitud. Por eso Pompeyo no había informado como si hubiera sido el quien terminó completamente el incidente. Craso era, sin duda, el protagonista en la supresión de la rebelión. Pompeyo solo se había presentado como un colaborador que había ayudado en el proceso. Aún así, el hecho de que había usurpado parte de la gloria militar que debería haber sido exclusivamente de Craso no cambiaba. Por supuesto, a él no le importaba si Craso se enfurecía o no. Había venido aquí únicamente porque había algo que quería confirmar. Sin embargo, la reacción de Craso fue completamente diferente a lo que Pompeyo había esperado. Craso no se enojó. Simplemente tomó aire y humedeció sus labios con vino diluido. Entonces, de su boca salieron palabras completamente inesperadas. ¡Qué coincidencia! Yo también acabo de enviar un informe al Senado, diciendo que si ha de celebrarse un triunfo, quien debe disfrutarlo es naturalmente Pompeyo Magno. La expresión de Pompeyo, que secretamente esperaba una reacción apasionada de Craso, cambió por completo. Sus ojos se llenaron de perplejidad y asombro. Capítulo 25. Honor y pragmatismo. Pompeyo intentó decir algo por reflejo, pero las palabras se le quedaron atoradas. Al venir aquí, por supuesto que había considerado varios escenarios posibles. Tenía preparadas respuestas para todo, si Craso estallaba en ira, si intentaba manipularlo con amenazas, incluso si llegaba a suplicar. Pero juraba que nunca esperó que Craso actuara de esta manera. ¿Dices que solicitaste al Senado que me otorgaran un triunfo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Para ser exactos, es un poco diferente. Dije algo como, si alguien merece un triunfo, sería Pompeyo antes que yo. Eso tiene aún menos sentido. Conociendo tu carácter, deberías haber exigido un triunfo para ti también. ¿No es ese el Marco Licinio Craso que conozco? El Craso que Pompeyo había conocido hasta ahora no era alguien que renunciara a beneficios que pudiera obtener. Si existía la más mínima posibilidad,
se aferraba tenazmente hasta conseguirlo. La personificación de la ambición insaciable. Ese era exactamente el Craso que Pompeyo conocía. Craso levantó su copa con calma frente a Pompeyo, quien mantenía una expresión de incredulidad. La mirada irritada que había mostrado al principio del encuentro ya había desaparecido. No me sorprende tu incredulidad. Pero llegué a esta conclusión después de un análisis completamente racional. Me pareció que sería lo más beneficioso. ¿Beneficioso? ¿Qué beneficio podría haber en renunciar a un triunfo? El triunfo no era una exageración decir que era el máximo honor que podía alcanzar un ciudadano romano. Solo los generales que habían llevado a Roma a victorias significativas merecían este honor. El general triunfante recorría las calles de Roma en una cuadriga tirada por 4 caballos y ofrecía sacrificios a Júpiter. Durante este proceso, ciudadanos y soldados aclamaban y celebraban al comandante que había traído tan grande victoria a Roma. Era también tradición del triunfo distribuir el botín de guerra como regalos entre los ciudadanos. Naturalmente, la gente respondía con entusiasmo. El general victorioso no solo traía gloria, sino también beneficios materiales a los ciudadanos. Por esto, el impacto de un triunfo era prácticamente absoluto. No sería exageración decir que celebrar un triunfo prácticamente garantizaba el consulado del año siguiente. Además, Craso aún no había celebrado ningún triunfo. Incluso Pompeyo, quien había celebrado un triunfo a los 25 años, estaba ansioso por conseguir su segundo. Menos aún parecía posible que Craso renunciara a lo que sería su primer triunfo. Pompeyo continuó con el rostro lleno de desconfianza. Tengo la fuerte sensación de que estás tramando algo turbio. No puedo creerlo. Créelo o no, eso es tu decisión, pero también tengo algo que negociar contigo, así que seré franco. No tengo intención de hacer demandas irrazonables al Senado. Con tus logros actuales, ¿no podrías exigir perfectamente un triunfo? ¿Por qué sería eso una demanda irrazonable? Claro que podría exigirlo. Incluso podría manipular la opinión pública para que el Senado no pudiera ignorarlo. Pero presionar tanto al Senado solo crearía enemigos innecesarios. ¿No crees? Era una razón a medias convincente. Pompeyo dejó escapar una risa incrédula mientras ladeaba la cabeza. ¿Temes enemistarte con el Senado? ¿Tú, Craso? ¿Desde cuándo te has vuelto tan cauteloso? Por supuesto, personalmente podría ignorar lo que diga el Senado. Pero algún día mi hijo también tendrá que entrar al Senado, ¿no? Pensando en el futuro, me pareció que no debería crear demasiado antagonismo. ¿Tu hijo? Este era otro tema inesperado. Cuando Pompeyo dejó Roma hace 5 años, los hijos de Craso eran tan pequeños que ni siquiera recordaba sus rostros. Sin embargo, tenía la clara impresión de que Craso no era precisamente un padre excesivamente devoto. Naturalmente, Pompeyo objetó. No me pareció que fueras un padre tan dedicado. No era, sería la expresión correcta. Pero cuando ves crecer a un hijo más brillante que tú mismo, naturalmente quieres apoyarlo con todas tus fuerzas. Lo entenderás cuando tus propios hijos crezcan, ¿no? Hijos. Para Pompeyo, el amor paternal era todavía una emoción desconocida. Por eso le resultaba difícil discernir si las palabras de Craso eran sinceras o falsas. Primero necesito escuchar tu propuesta de negociación. Solo entonces podré juzgar si tus palabras son verdaderas o no. Como gustes. Por cierto, solo renuncio al triunfo, no pienso ceder en otras cosas. Al menos necesito una ovación para mantener mi dignidad. Y también pienso obtener el consulado el próximo año. Bueno, eso, de todos modos hay 2 puestos de cónsul, así que seremos elegidos tú y yo. ¿No es ya prácticamente un hecho? Craso y Pompeyo ya comandaban cada uno decenas de miles de soldados. La gran mayoría de ellos también serían votantes en las próximas elecciones. Los comandantes militares normalmente obtenían votos en bloque de sus subordinados prometiendo la aprobación de leyes que los beneficiarían. Craso cumplía con todos los estrictos requisitos establecidos por Sila, así que su candidatura al consulado no sería un problema. Ya había servido como pretor, por lo que presentarse al consulado era el siguiente paso natural. El problema era Pompeyo. Lo más curioso era que no había pasado por ninguno de los cargos necesarios para ser cónsul. De hecho, si se aplicaban estrictamente las reglas, ni siquiera calificaba como senador, mucho menos como cónsul. El problema era que en la Roma actual no había nadie que igualara su talento militar. El Senado había tenido que ingeniárselas para otorgarle a Pompeyo el rango de excónsul para darle el imperium. Naturalmente, todo este proceso había sido ilegal. Y aún así, Pompeyo daba por sentado que sería cónsul en las próximas elecciones. A Craso le revolvía el estómago tanta arrogancia infundada, pero no lo demostró. Si haces una demostración de fuerza con tus legiones, el Senado no podrá oponerse a tu candidatura.
¿Pero qué hay de la administración? El Senado no te tiene mucho aprecio, ¿no es así? ¿Qué quieres decir? Es decir, necesitarás mi ayuda para ejercer el consulado de manera efectiva. Eso tiene aún menos sentido. Soy yo quien está en desventaja, ¿por qué haces concesiones? No tiene lógica. Además, la necesidad de apoyo será mutua. Pompeyo tampoco se oponía a llegar a un acuerdo con Craso. Después de todo, para aprobar leyes favorables a sus subordinados, era esencial la cooperación de ambos cónsules. Por más que un cónsul propusiera una ley, si el otro ejercía su derecho de veto, la propuesta sería rechazada. Craso también querría aprobar sus propias leyes, así que una alianza estratégica entre ambos era inevitable. Craso no lo negó. Sí. Podemos decir que al menos compartimos la idea de no obstaculizarnos mutuamente. Lo que quiero es que te encargues de irritar al Senado. Tú tienes el valor y los logros suficientes para no tener que preocuparte por su opinión. Ah, ahora entiendo. ¿Quieres el poder pero no enemistarte con el Senado? Por eso renunciarías al triunfo y todo lo demás, para que yo haga el papel del villano. La mirada de Pompeyo se tornó fría. Por más excusas que pusiera, al final significaba que temía al Senado. En su interior, se burló de la debilidad de Craso. Pompeyo, joven y sin haber experimentado nunca el fracaso, no temía al Senado. ¿Qué importaba cuánto ladraran esos viejos zorros del Senado? Con suficiente poder, se les podía someter. ¿Será que al convertirse en padre ha perdido su antigua ferocidad? ¡Qué decepción! No era malo llegar a acuerdos o ser considerado con los demás. Si el oponente parecía invencible, era mejor no provocarlo. Incluso Pompeyo, en su juventud, había cultivado su poder bajo Sila. Pero la elección de con quien negociar también revelaba la grandeza de una persona. Pompeyo no sentía la necesidad de considerar a nadie en Roma después de la muerte de Sila. Y esto no era arrogancia. Sin Pompeyo, ni la rebelión de Lépido ni la de Sertorio habrían sido suprimidas con tanta facilidad. La Roma actual necesitaba a Pompeyo. Era un hecho indiscutible. Alguien que se preocupaba tanto por no enemistarse con el Senado no podía ser considerado un rival digno. Pompeyo concluyó que este era el límite de la capacidad de Craso. Haré lo que deseas. Pero debes asegurar firmemente mi triunfo y mi candidatura al consulado. No te preocupes. Soy el hombre que más fielmente cumple sus contratos en toda Roma. Bien. Parece que tus asuntos están resueltos, así que permíteme preguntarte algo que me intriga. Aunque la situación había sido inesperada, ahora todo parecía más claro. Pompeyo reveló el verdadero motivo de su visita. He oído que has creado algo que revolucionará el entrenamiento de la caballería. ¿Te refieres al estribo? ¿Así se llama? Me intrigaba tanto que observé a tu caballería de camino aquí. Dime, Craso, ¿realmente comprendes el valor de lo que has creado? Ante la mirada escéptica de Pompeyo, Craso soltó una risa burlona. Pompeyo aún no había visto la caballería pesada. Marco los había ocultado todos para que no llamaran la atención de Pompeyo. La caballería pesada era más bien un tipo de tropa desarrollada con fondos privados de la familia Craso. Aún no tenían intención de incorporarla oficialmente al ejército romano. Aunque habían demostrado un desempeño extraordinario en la última batalla, los rumores por sí solos no permitían conocer su verdadera naturaleza. Como el enemigo aplastado por la caballería había sido un ejército rebelde pobremente armado, probablemente no muchos la valorarían tanto. Pero Pompeyo merecía completamente el título de genio militar. Con solo ver la caballería regular equipada con estribos, había comprendido inmediatamente su valor. Había venido a ver qué tan impresionante podría ser, y se encontró con algo que superaba todas sus expectativas. Le costaba creer que Craso hubiera creado algo así. Craso parecía ver claramente lo que Pompeyo pensaba. Realmente le molestaba esa mirada que menospreciaba su talento militar. ¿Creías que no me daba cuenta de eso? La caballería tradicional requiere invertir considerable tiempo y esfuerzo desde la juventud para dominar la equitación. Pero con este objeto, ese tiempo y costo se pueden reducir drásticamente. Si maximizamos la efectividad de la caballería, naturalmente el rango de tácticas disponibles se ampliará incomparablemente. Así que es eso. Aunque dio una respuesta casi académica, la expresión de Pompeyo era indiferente. Murmuró con una expresión nada satisfecha. No fue intencional entonces. Parece que fue producto de la casualidad. Parece que lo sobreestimé. Era obvio. No parecía necesario modificar su evaluación sobre Craso. Pompeyo vació su copa de un trago y se levantó. Ya no tenía más asuntos que tratar allí. La situación política futura, los planes para fortalecer la caballería utilizando el estribo. Había montañas de asuntos que requerían su atención.
Se despidió brevemente y regresó a su campamento. Pero Pompeyo no lo sabía. Las mentiras son más convincentes cuando contienen una pizca de verdad. Por eso Pompeyo interpretó y creyó las palabras de Craso a su manera. Si hubiera mentido de principio a fin, Pompeyo seguramente habría sospechado. Exactamente como Marco le había aconsejado. Una sonrisa se dibujó en los labios de Craso mientras observaba a Pompeyo alejarse. Era una sonrisa de victoria. El Senado se alborotó al recibir la carta de Pompeyo. Inmediatamente se convocó una sesión para examinar sus demandas. Naturalmente, la mayoría de los senadores lo criticaron ferozmente. Podemos aceptar su petición de un triunfo. ¿Pero permitirle registrarse como candidato a cónsul? ¿Con qué credenciales pretende Pompeyo ser candidato? Ni siquiera ha servido como pretor, ni como edil o cuestor. Es absolutamente inaceptable. ¿Por qué Sila estableció requisitos más estrictos para el Senado? ¿No fue para restaurar el orden del cursus honorum? Si permitimos excepciones por talento excepcional, el sistema de gobierno de la oligarquía no puede mantenerse. Exacto. Pompeyo ni siquiera tiene la edad requerida para ser pretor, mucho menos cónsul. Según la ley romana actual, para convertirse en senador primero hay que ser cuestor. La edad mínima es 30 años. Nadie más joven puede siquiera postularse. Después, a los 39 años, uno obtiene el derecho a registrarse como candidato a pretor, y solo quienes son elegidos como pretores pueden calificar como candidatos a cónsul. Pero como señalaban los senadores, Pompeyo ni siquiera había servido como cuestor. Como ya había recibido el imperium y comandado legiones en sus 20s, ni siquiera sintió la necesidad de hacerlo. Esto ya era una excepción sin precedentes. Ni siquiera Escipión Africano, quien derrotó a Aníbal, exigió semejantes privilegios absurdos. Reconozco los méritos de Pompeyo. ¿Pero ha logrado hazañas comparables al gran africano? Claramente no. Correcto. Incluso siendo extremadamente generosos, deberíamos negociar que se registre como candidato a pretor. Que alguien que nunca ha ocupado un cargo se convierta directamente en cónsul. No podemos permitir tal precedente. Los senadores alzaban la voz acaloradamente, determinados a proteger el sistema republicano. Sin embargo, Cicerón tenía una perspectiva algo diferente. Se levantó cautelosamente y propuso actuar con prudencia. Es cierto que las demandas de Pompeyo son excesivas. Pero también es cierto que no tenemos buenos argumentos para rechazarlas. ¿No envió ya el Senado a Pompeyo a la provincia de Hispania con el rango de excónsul? Legalmente, un excónsul naturalmente puede ser candidato a cónsul. Aunque se requiere un intervalo de 10 años para la reelección, Pompeyo nunca ha sido realmente cónsul. Es decir, ni siquiera podemos impedir su candidatura con las reglas de reelección. Si él cuestiona por qué no aceptamos su candidatura siendo excónsul, podría ser problemático. Pero aún así, su edad. Fue el Senado quien le otorgó el título de excónsul y el imperium a alguien que no tenía la edad requerida. Si ahora decimos que fue una decisión equivocada, dañaría el prestigio del Senado. Nadie pudo refutar adecuadamente las palabras de Cicerón. Además, aunque nadie lo mencionaba abiertamente, las legiones que Pompeyo comandaba representaban una presión inmensa. Un general romano debería disolver su ejército y volver como un simple ciudadano tan pronto como completara su misión. Pero Pompeyo no lo hizo. En cambio, acampó y esperó, como observando cómo manejaría el Senado sus demandas. Si provocaban a Pompeyo, existía la posibilidad de que marchara sobre Roma con su ejército. Con los precedentes de Mario y Sila, esta preocupación no era exagerada. Y Pompeyo no era el único que comandaba un ejército. Craso también lideraba a 8 legiones prácticamente intactas. El Senado estaba convencido de que Craso también haría una demostración de fuerza y exigiría un triunfo y su candidatura al consulado, al igual que Pompeyo. En el caso de Craso, podían aceptar gustosamente su registro como candidato ya que cumplía con los requisitos para cónsul. Sin embargo, el triunfo era problemático. El triunfo es una celebración para conmemorar a un general que ha logrado una victoria extraordinaria. Conceder un triunfo a Craso significaba reconocer a unos simples esclavos como enemigos dignos de Roma. Considerando el orgullo de Roma y la dignidad del Senado, esto era absolutamente inadmisible. Como Pompeyo había acabado con los restos de la rebelión, surgió la propuesta de otorgarle solo a él un único triunfo por los méritos militares. Pero la situación no era tan simple. Los rebeldes liderados por Crixo habían causado un daño devastador en el sur de la península itálica. El asunto se había vuelto demasiado grande para ser descartado como una simple rebelión de esclavos. Algunas ciudades aliadas del sur incluso aclamaban a Craso como héroe. Si Craso exigía un triunfo con el apoyo popular, el Senado no tendría argumentos para negárselo. Sin embargo, sorprendentemente,
Estas preocupaciones del Senado se resolvieron limpiamente tan pronto llegó la carta de Craso. El cónsul Lucio, con expresión exaltada, leyó el informe enviado por Craso. Por lo tanto, Craso declara que no desea menoscabar la dignidad del Senado y renuncia voluntariamente al triunfo. Dice que se contentará simplemente con que le permitan registrarse como candidato a cónsul. También añade que confiemos en él para controlar a Pompeyo si éste se excede como cónsul. Oh, ¿Es eso cierto? Así es. También asegura que no nos preocupemos demasiado, pues él mismo detendrá a Pompeyo si intenta marchar sobre Roma. Aunque sugiere que sería mejor atender las demandas de Pompeyo para evitar una guerra civil. En todo caso, promete firmemente ejercer su derecho de veto si Pompeyo se excede. Y ha jurado por Júpiter que disolverá su ejército tan pronto como Pompeyo disuelva el suyo. Nunca imaginé que Craso comprendería tan bien los sentimientos del Senado. Un senador anciano comentó con satisfacción. Craso es un senador que ha seguido más fielmente que nadie el honorable cursus honorum establecido por Sila. No se puede comparar con Pompeyo, que solo busca privilegios. Es verdaderamente un hijo de la República. ¿Lo único que realmente desea Craso es registrarse como candidato a cónsul? Es tan simple que resulta casi sospechoso. Ja, ¿no es precisamente esta actitud la virtud que todo senador debería tener? Lo anormal era todo lo anterior. Craso simplemente está siendo extremadamente normal. Todos los senadores asintieron unánimemente ante la observación de Publicola. Este era el comportamiento esperado de un honorable ciudadano romano. Naturalmente, esto reforzó en sus mentes la percepción de que Pompeyo era el extraño. A pesar de haber logrado méritos suficientes para un triunfo, Craso renunció a él pensando en el prestigio de Roma. En cambio, ¿qué había hecho Pompeyo? Solo mostró mezquindad al entrometerse en la guerra de otro por su propia fama y gloria. Y encima presionaba al Senado con la fuerza militar exigiendo privilegios inadmisibles. La actitud humilde de Craso resaltaba aún más en contraste con la arrogancia de Pompeyo. La situación se desarrollaba exactamente como Marco había predicho. No era mentira que Craso no quería enemistarse con el Senado. Pero la estrategia de Marco iba más allá. El verdadero objetivo era implantar en los senadores la idea de que Craso era el auténtico guardián de la República. Para eso, Marco y Craso habían resuelto de antemano todas las preocupaciones del Senado. Craso declaró que acataría completamente las decisiones del Senado sobre la provincia que le asignarían después de su consulado. También reconoció oficialmente que gran parte del mérito de esta guerra se debía al Senado por haberle otorgado el imperium. Con tanto respeto mostrado hacia la dignidad del Senado, los senadores no podían estar más satisfechos. No hay que preocuparse demasiado si un novato como Pompeyo se descontrola. Tenemos un colega leal como Craso. Con solo un poco de apoyo de nuestra parte, podrá controlar perfectamente a Pompeyo. Por supuesto. Últimamente no podía dormir de preocupación, pero ahora por fin podré descansar tranquilo. El Senado contrarrestaba implacablemente a cualquier figura que mostrara signos de convertirse en dictador. Incluso el héroe Escipión fue acusado por senadores que temían su creciente influencia. César también sería asesinado. Solo Octaviano, el futuro primer emperador, logró neutralizar exitosamente al Senado. Marco había diseñado su plan tomando como referencia el método de Octaviano. La manada de lobos en la montaña, que solo observa a su presa para no perder el poder, no comprende el significado de las nubes que cubren el cielo. Cuando noten que algo anda mal, ya será demasiado tarde para hacer nada. La sombra de Marco se infiltraba lentamente en un rincón del Senado sin que nadie lo notara.